¿Existe realmente el infierno, un tal lugar de condenación donde van las almas de los pecadores? Y si existe, ¿dónde se encuentra localizado? Ya sea que usted sea cristiano, católico, ateo o agnóstico, por favor preste mucha atención a este video, porque en los próximos minutos te voy a compartir una serie de misterios que quizás nunca antes habías oído acerca del lugar exacto del infierno. Y para esto quiero comenzar con una impactante historia acerca del descubrimiento que luego muchos llamarían como el pozo del infierno. Se dice que el 24 de mayo de 1970 se comenzó en Rusia, específicamente en la península de Kola, cerca de la frontera con Noruega, un ambicioso proyecto de realizar una perforación de 15 kilómetros de profundidad en la tierra, con la misión de tomar muestras y medidas que ayudaran a la ciencia a comprender un poco más acerca de la naturaleza de la corteza terrestre. Tan solo 9 años después, el 6 de junio de 1979, se batió el récord de profundidad, convirtiéndose en el pozo artificial más profundo de todo el mundo. El entusiasmo por seguir perforando la tierra para descubrir nuevas cosas continuó por algunos años, pero en el 1983, 13 años después de haber comenzado el proyecto, vendría un gran golpe que pondría en duda la continuidad del proyecto, y se trata de un terrible derrumbe de 7 kilómetros de profundidad que se produjo en la perforación debido a una falla en la maniobra del taladro, dejando más de 5,000 metros de tuberías atrapadas en el fondo del pozo y retrasando así unos 5 años de trabajo. Sin embargo, a pesar del accidente, el equipo recobró ánimo y continuaron con el proyecto para finalmente alcanzar los 12 kilómetros de profundidad, algo inalcanzable en toda la historia de la ciencia. Pero en el 1992 el proyecto se detendría de una vez y para siempre debido a las grandes temperaturas encontradas debajo de la tierra, lo cual hizo técnicamente imposible continuar con la perforación, y esa es la historia del pozo artificial más profundo de todo el mundo. Sin embargo, lo que hizo realmente famosa la historia y que luego le daría el nombre de el pozo del infierno, se trata de algo escalofriante que aquellos científicos descubrieron en el fondo de la tierra, algo que los marcaría para siempre. Y es que al introducir micrófonos ultrasensibles con la intención de escuchar los movimientos de la tierra, los micrófonos captaron lo que parecían ser voces humanas clamando de dolor y angustia desde lo más profundo de la tierra. Preste atención a lo que aquellos micrófonos captaron. Lo que acabas de escuchar es solo parte de los 17 segundos que se dice que pudieron captar antes que los micrófonos se derritieran ante las altas temperaturas. Y al final del video quiero analizar con ustedes la conclusión que sacaron estos científicos, además de analizar qué aspectos podemos creer de esta historia y cuáles no. Pero permítame antes ir a la Biblia a ver qué nos enseña la Biblia acerca del infierno y dónde pudiera estar localizado. A través de la historia, diversos ateos, agnósticos y religiosos de diversas sectas se han levantado para proferir mentiras como que el infierno no existe o que se trataba de un basurero a las afueras de Jerusalén y cosas así. Pero cuando leemos la Biblia sí vemos evidencia suficiente para decir que el infierno sí es un lugar real. En primer lugar, cuando Jesús contó la historia del rico y Lázaro en Lucas 16, él dijo que cuando el rico murió se encontró en su alma en el Hades o el infierno, sufriendo a causa del fuego intenso. Y cabe decir que esto no fue una mera parábola, sino una historia verídica. La Biblia enseña en Mateo 3:12 que en el infierno el fuego nunca se apaga, y en el capítulo 25 dice que es un fuego eterno. En Marcos 9, Jesús añadió que en el infierno el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, y esto habla del nivel constante de sufrimiento que padecen ahí las almas de aquellas personas que murieron sin recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y valga decir que la falsa doctrina de un purgatorio no se
corresponde con la verdad bíblica, pues el infierno es un lugar de eterna perdición y de donde jamás la persona puede salir. Ahora bien, la gran pregunta que ocupa este video es: ¿dónde se encuentra localizado el infierno? Y la respuesta es que es muy probable que el infierno se encuentre en el centro de la tierra, y te quiero demostrar por la Biblia por qué creemos eso. Cuando leemos en Números 16 la historia de la rebelión de Coré, vemos que Dios los castigó abriendo la tierra para que se los tragase, y dice la Biblia que abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y oiga esto: y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Note que la Biblia posiciona el Seol en las profundidades de la tierra, tanto así que dice que ellos descendieron vivos al Seol. Y cabe recordar, como ya enseñé en un video muy reciente, que el Seol era el lugar donde estaba localizado tanto el infierno como el seno de Abraham. Si quieres ver ese video, te lo recomiendo a continuación. También cuando el apóstol Pedro habló en Pentecostés acerca de la muerte y resurrección de Cristo, hizo alusión a la profecía de David para decir que en su muerte Cristo había ido al Seol o el Hades, donde se encontraba tanto el infierno como el seno de Abraham o el paraíso, donde por cierto fue Jesús. Y finalmente en Efesios 4 el apóstol Pablo dijo que Cristo, luego de su muerte, descendió primero a las partes más bajas de la tierra, hablando muy probablemente de su viaje al paraíso que se encontraba en el Seol, precisamente cerca del infierno. Y todo esto demuestra que el infierno se encuentra muy probablemente en el centro de la tierra, aunque llegará el día, por cierto, cuando el infierno mismo será lanzado al lago de fuego, un lugar aún más terrible y gigantesco, cuyo lugar sí que no conocemos, y ese será el fin de todos aquellos pecadores no arrepentidos que rechazaron a Cristo Jesús. Si quieres saber más acerca de la diferencia entre el infierno y el lago de fuego y cómo será el juicio frente al gran trono blanco, te lo explico en un video que te dejaré por aquí en la pantalla. Ahora bien, volviendo a aquella historia del pozo del infierno, se dice que aquellos científicos que escucharon estas voces en las profundidades eran inicialmente ateos en su mayoría, pero que terminaron convirtiéndose al cristianismo, pues dijeron que aunque no sabían inicialmente si había un Dios o no, al menos sí sabían que existía un tal infierno, y sellaron de hecho aquel pozo para que, decían ellos, que lo que estaba allá abajo no subiera hacia arriba. No obstante, en cuanto a la veracidad de esta historia y la comprobación de todos los detalles de esta historia, obviamente a través de los años se han levantado ateos, agnósticos, enemigos de la fe para burlarse e intentar ridiculizar esta historia, argumentando que aunque fue verdad que hubo tal pozo, que no es cierta tal grabación de voces en el infierno y que todo fue una manipulación, o sea, una mera leyenda para infundir temor en las personas. Pero ¿tendrán ellos razón? ¿Será cierta o no esta historia? ¿Será real el audio o no? Déjame saber en los comentarios, pero quiero compartirles mi opinión acerca de esto, y es que solamente Dios sabe los detalles profundos de esta historia y cuáles son reales y cuáles no. Pero sí quiero decirle con toda seguridad que los cristianos no necesitamos de una historia semejante para saber la verdad sobre si existe o no el infierno, pues nuestra fe no está basada en experiencias subjetivas ni en descubrimientos científicos, sino en la Biblia, la palabra poderosa de Dios. Sean ciertos o no los detalles de la historia, la razón por la cual comencé el video narrando esta historia era para introducir sencillamente el tema y crear conciencia sobre esto. Pero no necesitamos que la historia sea cierta para creer que el infierno sea real, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, enseña que el infierno es real y que también está localizado muy probablemente en el centro de la tierra. Y por último, que el que muere sin recibir a Cristo Jesús, la Biblia enseña que va directamente a ese lugar de condenación llamado el infierno. Y con esto quiero finalizar el video confrontándote, estimado amigo, con una pregunta importante que quizás sea la pregunta más importante que te harán en toda tu vida.
¿Está usted seguro de dónde irá su alma cuando muera su cuerpo? ¿Ha recibido ya usted a Cristo Jesús? La Biblia enseña que el que muere sin Cristo, su alma es condenada eternamente. Pero para esto Dios envió a su Hijo Jesús al mundo a morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo cual, la Biblia establece que el que en Él cree no es condenado, pero el que en Él no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mi estimado amigo, usted tiene hoy frente a usted las dos opciones: rechazar a Cristo y continuar viviendo en su pecado para ir finalmente al infierno cuando muera, o recibir por fe a Cristo Jesús en su corazón como Señor y Salvador para entonces ir al cielo cuando usted muera. Por lo cual te voy a hacer la invitación más importante que te han hecho, y es que si aún no eres cristiano, que ores conmigo esta oración con fe. Repite conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y que he estado lejos de ti, pero me arrepiento de mis pecados y creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para darme salvación, y te confieso a partir de hoy como mi Señor y mi Salvador. Pídale a Él: entra en mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe, la Biblia enseña que ahora Cristo Jesús vive, aleluya, en tu corazón, y que todos tus pecados han sido borrados, perdonados, y ahora has sido purificado. Y si así lo hiciste, te voy a pedir que me dejes saber en los comentarios para gozarnos con esta nueva vida que has comenzado hoy en Cristo Jesús. Solamente ahora necesitas comenzar a dar pasos de fe, buscar al Señor, orar, leer la Biblia, buscar una buena iglesia. Pero te felicito porque hoy has comenzado una nueva vida, hoy has nacido de nuevo. Ahora bien, voy a finalizar el video aquí, pero si te bendigo el video, déjanos un fuerte like y compártelo con alguien que necesita escuchar este mensaje. Pero además, te voy a dejar por aquí en la pantalla el video que te había prometido acerca de la diferencia entre el infierno y el lago de fuego, y además otro más donde explico a profundidad dónde fue el Espíritu de Jesús en los 3 días que su cuerpo dormía en el sepulcro. Ahí explico varios temas bien profundos acerca del Hades, el Seol, seno de Abraham, etcétera. Es un video tremendo, así que te recomiendo que lo mires a continuación. Un fuerte abrazo y Dios te bendiga.